Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast La Economía P2P. Como siempre estamos acá con Ian, vamos a saludar como corresponde. ¿Qué tal, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos, Le, cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contento. El día de hoy traemos un tema muy bueno, la verdad que Ian lo propuso y después de debatir un poco sobre qué íbamos a hablar, decidimos fijarnos por esto porque es algo que se está hablando hace un tiempo ya. Sin embargo, antes de empezar a hablar específicamente de este tema, queremos recordarles a todos que este es el podcast número 50. Así que bueno, ya llevamos media centena de episodios. Parece la verdad muy poco tiempo desde que arrancamos, pero llevamos bastante, casi más de un año creo. Así que bueno, la idea es seguir con esto y seguir difundiendo estas ideas que consideramos que son muy positivas para nosotros, que las aplicamos y para las personas que también las puedan llevar a la práctica. Sí, el tema de hoy básicamente es lo que no te cuentan del ingreso básico universal. O sea, el lado B del ingreso básico universal, sobre todo cuando es promovido por el Estado. Y primero queremos aclarar que este es como un primer podcast sobre el tema, pero vamos a hacer varios más, porque viste siempre aparecen nuevos argumentos a favor y en contra. Y bueno, los vamos a ir tocando en distintos episodios. Probablemente terminemos armando una playlist en el canal sobre esto, al igual que los ¿por qué no? Por ejemplo, tienen una playlist, ¿por qué no Nano? ¿Por qué no Monero? ¿Por qué no distintas monedas? ¿Por qué no Bitcoin Lightning? ¿Por qué no oro? Todo están en su debida playlist y algo similar vamos a hacer con este episodio. Así que, bueno, si querés empezamos introduciendo un poquito qué es esto, ¿no? ¿Qué conlleva? Bueno, básicamente el ingreso básico universal lo que viene a decir es básicamente es un salario, ¿no? Para todos, sin importar, o sea, a partir de tal edad en adelante lo cobras, sin importar nada. O sea, básicamente con que seas ciudadano lo cobras. O sea, si estás en la cárcel por triple homicidio lo cobras. Sos un drogadicto o borracho lo cobras. Y es básicamente a todos los ciudadanos del país. ¿Quién lo paga? Bueno, se paga con impuestos, obviamente. Pero bueno, esto es un tema que generó muchas controversias. Hay distintos puntos de vista. Hoy vamos a tratar los más... los comentarios más comunes, si quieren, a favor. Pero después vamos a ir tocando los más rebuscados en distintos episodios. Sí, efectivamente, esto se trata de un programa estatal que ya se viene hablando. Esto no es una idea que se propuso en un lugar, no se implementó y la descartaron, sino que realmente es algo que está en la mesa de todos los gobiernos, o por lo menos la gran mayoría de los gobiernos, sobre todo en este lado del mundo, donde se propone como una especie de alternativa o suplemento inclusive a los existentes programas de ayudas sociales. La idea principal es que con el UBI, supuestamente, lo que vamos a hacer es, eliminando el resto de ayudas sociales, generar un piso desde el cual todos podamos partir y ser iguales. Es decir, esto no quita, según ellos, la posibilidad de, no sé, por ejemplo, tener mayor nivel de riqueza, pero va a garantizar que por lo menos todos estemos por encima del nivel de subsistencia, ¿no? Que sería como una especie de forma también de, según ellos, insisto, solucionar la cuestión de la pobreza. Entonces, habiendo explicado esto, obviamente la implementación puede tener diferentes maneras. Puede ser que se deposite una determinada cantidad por mes a una cuenta bancaria. Puede ser que se imprima o se emita directamente y lo que se emita justamente vaya y se distribuya entre los ciudadanos. Entonces sería como una forma de distribuir la nueva emisión de moneda, que sabemos que obviamente es un proceso que genera inflación. Obviamente, si les interesa más, hay otros podcasts en los cuales hablamos de este tema, pero bueno, los principales argumentos de las personas que tienen al UBI como uno de sus principales puntos de política o como propuesta, ya sabemos que esto ha sido propuesto por tanto partidos políticos de izquierda como de derecha, son, y este es el primero y el principal, es que justamente vendría como a reducir la pobreza. Entonces, según ellos, el ingreso básico universal o UBI podría reducir la pobreza porque se garantizaría un ingreso mínimo a cada persona y que supuestamente con esto también se podría generar una mejor calidad de vida. Yo imagino que ya muchos tendrán algo para decir, como Ian, por ejemplo, que está levantando la mano y le vamos a pasar la palabra. Hay un experimento que encontré en Twitter hace un tiempo que se llama Money Direct o Direct Money, una cosa así. O Direct Cash o Cash Direct, una cosa por el estilo. Básicamente es gente que dona a una organización y esa organización se encarga de darle un ingreso básico universal a pueblos
de África que la están pasando muy mal, digamos. Entonces, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, si vamos a este pueblo donde todos cobran un centavo al año y les damos $50 por mes a cada uno, salen de la pobreza y son todos más felices. Obviamente, ¿no? Es como que vas a un lugar donde el GBP es, ¿cómo se dice? El ingreso bruto es bajo y se lo subís, obviamente van a ser más ricos. Es como, inyectan dinero y listo. Claro, pero en este caso estaría siendo un método así. Sí, la diferencia que yo detecto acá es que es una transferencia voluntaria a través de una organización privada que se encarga de esto. Obviamente. La implementación en la práctica de esto, o sea, esto sería una forma de caridad, si se quiere, ¿no? Yo digo que el UBI funcionaría de otra manera completamente diferente y no necesariamente se encargaría de reducir la pobreza, porque la pobreza justamente es una cuestión de relatividad, ¿no? Uno mide la pobreza en relación al tipo medio de vida, ¿no?, de la civilización. De hecho, por ejemplo, si uno ve cómo se mide la pobreza en Argentina, en Chile, en Perú, versus cómo se mide la pobreza en Estados Unidos, en Alemania o en Suecia, es completamente diferente. Es decir, con ese criterio, si nosotros usáramos el mismo criterio que tienen otros países, acá en Argentina, por ejemplo, tendríamos un índice de pobreza probablemente superior al 80 o el 90% en relación al tipo de vida que tienen las personas en otros países. Por eso justamente se utilizan distintos índices y obviamente también no tener un estándar universal, de una definición de lo que es la pobreza, ayuda justamente a poder dibujar las cifras de pobreza cuando hay que hacer campaña política y decir que tu gestión es mejor que la anterior o viceversa. Pero bueno, saliendo de ese tema, al no ser una cuestión absoluta la pobreza, sino que tiene que ver también con la relatividad, ¿no? Y que no necesariamente... Porque básicamente, ¿cómo se sale de la pobreza? Y acá lo voy a citar al profesor Miguel Ancho Bastos. Él dice que la receta para salir de la pobreza tiene 3 ingredientes: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En el caso del capitalismo, vas a tener mayor nivel de capitalismo cuando menos intervención tengas. Si vos introducís un UBI, introducís distorsiones en el mercado porque de golpe las personas más ricas o las empresas van a tener que empezar a pagar mayor cantidad de impuestos para poder sostener el UBI, justamente, que se le paga a todos los ciudadanos. Entonces hay un montón de recursos que las empresas hubieran destinado a innovación, a sueldos, simplemente ahorrar o a lo que quisieran, que ahora van destinados a el Estado para ser repartidos. Después, ahorro, justamente el UBI penaliza el ahorro de las personas más ricas, que son quienes impulsan la sociedad de alguna manera, en el sentido de impulsan el desarrollo, la innovación, que tienen capital para invertir, que pueden tomar mayor nivel de riesgo. Y el trabajo duro, bueno, ya vamos a entrar justamente en el siguiente punto que toca un poco este tema. Sí, el segundo argumento a favor es uno que inclusive tuvo Milton Friedman. Él lo que decía es: ok, damos un UBI como método de simplificación de todas las otras prestaciones sociales anteriores. O sea, eliminas todas las prestaciones sociales y las simplificas con algo menos burocrático. O sea, en esto tiene razón, es menos burocrático dar un ingreso a todo el mundo, tipo transferencia a todo el mundo, que andar dando, viste, categorizando y si entras o no para cobrar tal plan social o este tipo de cosas. Bueno, la idea de él sería: damos un UBI, pero eliminamos toda la administración social y esto ahorraría tiempo y recursos. Sin embargo, los que proponen UBI, sobre todo desde la izquierda política, ¿no?, lo que te dicen es: no. O sea, el UBI es algo complementario a la educación pública, salud pública y todo el resto de prestaciones, ¿no? O sea, no te quieren ceder, no sé, la salud, por ejemplo, para poner un UBI, sino que quieren que sea complementario. O sea, lo quieren agregar arriba al gasto público, digamos. Claro, de alguna manera yo a lo que iba es como esta parte de estimular el emprendimiento, pero con respecto a la burocracia, es verdad que es menos burocrático, o por lo menos inicialmente debería ser menos burocrático. El problema es que esto, de nuevo, estaría en control del Estado, que tiene incentivos completamente desordenados en relación al resto de la economía. Es decir, el Estado no opera como un agente económico extra, sino que al tener el control del monopolio de la fuerza y el monopolio de la producción de leyes en un territorio específico, puede y va a utilizar ese poder de forma completamente arbitraria sin
consideraciones económicas. Por ejemplo, una empresa que gasta todo su salario o todos sus ingresos en, por ejemplo, pagar bonos a los empleados y no invierte nada en desarrollo o en planificación o en mejorar la calidad de sus productos, eventualmente puede ser superada por una empresa competidora que la saque del mercado. Entonces, esta administración de los recursos, que no tiene que hacer el Estado, porque el Estado va a seguir existiendo independientemente de cómo se gasten los recursos, a lo sumo se les dirá a los ciudadanos que pueden votar por una alternativa si no les gusta cómo la gestión actual está gobernando, hace que la aplicación del UBI se convierta en un punto de debate para las gestiones futuras. Por ejemplo, el día de mañana un gobierno puede decir, no, pero si me votan a mí, yo voy a subir el UBI un 100%. O sea, el UBI originalmente era para que todos estemos por la línea de la pobreza. Bueno, yo quiero que el UBI sea tan alto que la gente no tenga que trabajar si no quiere. Ahora es dignidad. ¿Viste? Primero es línea de pobreza, dignidad. Para que no labure, te lo van subiendo. Obviamente va a ser de las primeras cosas que sobre todo dentro de la izquierda, que más se van a decir, ¿no? No, además del UBI, te vamos a subir el UBI y además darle otra cosa. Bueno, otra de las cosas que se plantea es la mayor libertad, ¿no? El UBI lo que le daría a las personas es una mayor libertad para tomar decisiones financieras sin tener que preocuparse por sus ingresos o por lo menos por caer en la línea de pobreza. Y esto podría como mejorar el nivel de vida de las personas, la calidad de vida, porque estarían menos estresadas, porque no pueden ser pobres, digamos. No pueden ser pobres según cómo manejen el UBI, ¿no? Pero si lo manejan de forma más o menos razonable, no deberían poder ser pobres si tienen el UBI. Eso es el argumento que tienen a favor ellos. Y ahora por otro lado tenemos los argumentos en contra. Que yendo al primero es el hecho de que te desincentiva. Es como saber que aunque no hagas nada, obviamente hay gente que o hay mucha gente que lo va a pensar como, ok, yo cobro un UBI, pero si además trabajo gano más. O sea, hay gente que realmente lo ve como un añadido a su sueldo, ¿no? Y va a seguir trabajando. No decimos que no. Pero el incentivo que te da el UBI en sí es a menos, digamos, a chancharte, tirarte para abajo, ¿no? No es a que trabajes más, sino a que trabajes menos. O sea, muchas personas capaz, supongamos que el UBI es 100, ¿no? Y ellos cobran, no sé, 500. Hablemos en dólares, supongamos que $100. Y ellos cobran 1000 trabajando doble jornada y 500 trabajando media jornada. Y bueno, capaz que, viste, si cobro el UBI y trabajo media, no estoy tan lejos, ¿no? Estoy a 400, más o menos la puedo dibujar, y listo. O capaz uno de la pareja puede hacer eso. Entonces, mucha gente probablemente empieza a sacar números. Es lo primero que van a hacer en cuanto se lo dan, se van a poner a sacar números, a ver cuánto menos puedo hacer. No, dejo de trabajar horas extra o dejo de hacer... básicamente te desincentiva. Vas a andar buscando la vuelta a lograr más pereza, en vez de hambriarte, digamos, de darte hambre para salir adelante. Sí. Por otro lado tenés también el costo que esto implica, ¿no? Cualquier implementación de un ingreso básico universal habría que considerarla en un contexto en el cual la mayor parte probablemente del gasto público se dirija a financiar este ingreso básico universal. Y se me ocurre que sucedería algo similar a lo que pasó o lo que pasa actualmente, por ejemplo, con los sistemas de pensiones de reparto, que son los que están mayormente distribuidos. Es decir, tenemos un presente de cómo se implementa un sistema que originalmente garantiza un ingreso, ¿no?, ciudadano, de alguna manera para una población en especial, ¿no? Pero efectivamente el UBI también tendría sus propios requisitos, ¿no? Por ejemplo, ser mayor de, no sé, 16 años, tener la nacionalidad del país al que corresponde, pero eventualmente esto podría modificarse. Bueno, en el caso de las jubilaciones o las pensiones es algo similar. Tenés que tener una determinada edad, por ejemplo, más de 65 años en Argentina si sos hombre y más de 60 si sos mujer, tener una determinada cantidad de aportes jubilatorios, aunque hay excepciones a la regla, por supuesto, y también, digamos, ser ciudadano argentino para poder recibir este beneficio. Y se da una cantidad que puede ser
ajustada de acuerdo a diferentes factores. La realidad es que actualmente todos los sistemas de reparto en el mundo están completamente comprometidos en cuanto a su funcionamiento, ya que la base funciona como un gran sistema Ponzi en el cual unos pocos aportan y se distribuye esa cantidad entre muchos, y es probable que el día de mañana muchos de los que hoy aportan no tengan la garantía de que el día de mañana vayan a conseguir lo suficiente como para poder subsistir. Es decir, quienes hoy aportan para jubilarse a los 65 años, nada les garantiza que van a obtener esa cantidad o esa vida que esperan obtener. Así que yo a cualquiera que esté escuchando este podcast les recomiendo que busque alternativas para poder subsistir. Pero teniendo este presente, ¿por qué no podría ocurrir algo similar con un ingreso básico universal? Yo creo que tendríamos que tener en cuenta esto antes de incluirlo, porque efectivamente, si nosotros proponemos un ingreso básico para, por ejemplo, 45 millones de personas, como es la población de Argentina, bueno, tendríamos que tener justamente números fiables sobre cómo se financiaría esto y qué sacrificios estaría dispuesto a hacer la sociedad para poder hacer que esto se financie. Yo, a ver, no me cabe duda principalmente que en Argentina, ¿no?, que si nosotros sacáramos la mayoría de los impuestos y la mayoría de las asistencias sociales y se reemplazara por un UBI, inicialmente sería más barato y más eficiente. Lo cual no quiere decir que esto se mantenga hacia futuro y que los ingresos el día de mañana sean iguales. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una recesión? O si un montón de empresas quiebran, o si simplemente las personas se van a países, las personas ricas, ¿no?, y las empresas se van a países donde no les cobren un impuesto para poder sostener un UBI. Bueno, de golpe la única forma de incentivar ese UBI es con emisión monetaria, que generaría a su vez inflación, haciendo que el UBI sea bajo, con lo cual tampoco se garantizaría que aumente la línea de la pobreza o que se supere esa línea de la pobreza con ese ingreso. Después, eventualmente, partidos políticos de izquierda podrían acceder al poder asumiendo o prometiendo subir este nivel a límites exorbitantes, como han hecho algunos partidos políticos acá en Argentina, que prometían subir el salario mínimo a números que eran completamente irracionales. Sí, Ian. Sí, por ejemplo, si lo pensás, en Estados Unidos creo que más o menos hay 330 y pico, 340 millones de personas más o menos. Si das $1.000 por persona, que en Estados Unidos digamos que es un ingreso capaz para no caer en la pobreza, ¿no? Hay que ver cómo los números ahora después de la inflación que tuvieron estos últimos años. Pero eso te saldría 340.000 millones de dólares por mes del UBI. O sea, no es algo tan barato que digamos. Ni hablar en China, lo que te puede llegar a salir. En China o en la India, claro. Y aparte, acá hay otra cosa que capaz no se piensa, pero esto es algo que se me acaba de ocurrir, Probablemente la gente se ponga mucho más celosa de quién accede a la ciudadanía y quién no, si hay un UBI. Esto es algo que, viste, desde la izquierda se piensa como, bueno, el UBI para todos y felicidad en forma de transferencia cada mes. Pero probablemente la gente se ponga mucho más celosa con quién accede a la ciudadanía, porque lo van a pensar como te hacen pensar siempre, como que esto es una torta para repartir, ¿no? Hay tanto presupuesto que se divide entre los ciudadanos para el UBI. Mientras más ciudadanos, menos por... ¿Se entiende? Te lo van a querer. O sea, el pensamiento lineal es ese. Obviamente sabemos que capaz no, porque los ciudadanos nuevos que entran son productivos. Pero ese es un argumento que a mucha gente le va a entrar, ¿no? Mientras más personas hay, más dividimos la torta, ¿no? Del UBI. Entonces el UBI va a ser menos. Entonces van a poner más conservadoras con eso, probablemente. Eso es algo que capaz no se ve, pero puede ser un efecto que se dé. Sí, otra cosa que puede pasar es que simplemente aumenta el costo de la mano de obra. Porque si más gente decide no trabajar, el aumento del costo de la mano de obra va a hacer que a su vez aumenten el resto de los factores de la economía, con lo cual el precio de los productos, de los bienes y servicios va a aumentar también considerablemente. Con lo cual el UBI siempre tiene que estar aumentando para poder proveer un estándar de vida similar. Y esto lo que termina generando también es que no se pueda pensar en un UBI sin un dinero fiat que se pueda estar constantemente emitiendo. Porque si, por ejemplo, el UBI se pagara en oro, sería cada vez más difícil obtener los ingresos para poder financiar ese UBI. Ahora, si el UBI se imprime en dinero fiat, y sobre todo si se envía de manera digital a una cuenta bancaria, va a ser extremadamente fácil inflar el total de masa monetaria circulante
haciendo que los costos aumenten y que, bueno, eventualmente empiece una espiral inflacionaria, como ya se ha visto en algunos lugares. Sí, ya sabemos que hay soluciones, entre muchas comillas, que suelen dar sobre todo los tecnócratas, Bill Gates y este estilo, que bueno, lo vamos a hablar en otro episodio particular, hablando del UBI, pero bueno, ya sabemos, básicamente es esto de los robots y bla bla bla, pero bueno, lo guardamos porque hay como una respuesta al tema de los costos, ¿no? Esto se financia de tal manera, bueno, lo dejamos para otro episodio particular, ya seguimos con lo más genérico, que es, lo próximo es la falta de selección, ¿no? El hecho de que no tenga discriminación, porque justamente es ese, ¿no? El espíritu del UBI es que es universal. Si no, no es ingreso básico universal, es ingreso básico condicionado, ¿no? O sea, si querés que sea universal, se lo tenés que dar hasta Elon Musk, ¿me entendés? Él también lo cobraría, porque es universal. Lo cual, capaz no tiene tanto sentido. Pero si empezás ya a poner una, ¿viste? No, a partir de tanto sí, tanto no. Uno de los argumentos a favor de que sea universal es esto de que es donde pones la línea, ¿viste? Y la gente va a empezar a jugar para entrar a la línea y no estar afuera de la línea. Entonces, es como el mínimo no imponible del piso de ganancias. Sí, la gente se pone a jugar para quedar en monotributo para abajo, ¿viste? Y no para arriba. Claro, exactamente. Pero básicamente lo que ocurre en Argentina es algo muy ridículo, que es, hay un impuesto a las ganancias, es decir, un impuesto al salario, en el cual a partir de cierto monto se le cobra al trabajador el equivalente al 35% de su salario. El inconveniente es que, obviamente, es llegando a cierto monto. O sea, supongamos que ese mínimo no imponible está en 100.000. Entonces, cobra 100.000, lo que sea, y se descuenta el 35% de esos 100.000. O sea, que si cobras 99.999 no pagas y te quedas con esos 99.999, pero si ya cobras un peso más, perdés automáticamente el 35. Entonces, es sería algo similar. Todo el mundo. Exactamente. Sería algo similar. O sea, hay gente que prefiere que no le aumenten el salario. Entonces, claro. ¿por qué? Justamente por esto. Porque te baja el salario, literalmente. Sí. Exacto. Claro, te baja el salario. O hasta la empresa te puede decir, te pago 75.000. Porque si te pago 100.000, o sea, estás ganando más que si ganaras 100.000 y te cobran impuesto a la ganancia. Exactamente. Estás ganando 10.000 más que si. Entonces, te pueden redondear para abajo todo. Entonces, con el caso del UBI sería algo similar. Si nosotros decimos, ok, solamente las personas que ganen menos de tantos dólares o el equivalente a tantos dólares al año lo ganan, las personas que ganen menos que eso pueden jugar con, ok, yo gano hasta tanto para poder cobrar el UBI, pero si no lo cobro, me termina saliendo más caro cobrar más caro. O sea, tiene un sentido, que es lo que pasa con ganancia. Entonces, la idea justamente del ingreso básico universal es que lo cobre todo el mundo. ¿Esto qué hace también? Te divide la sociedad en dos clases de personas, los pagadores netos de UBI y los cobradores netos de UBI, ¿no? Sí. Que es como los sí, por eso lo quieren vender como universal. Sos Exacto. Pagador o cobrador, lo recibís igual. O sea, son todos cobradores. Claro, pero después efectivamente, si esto sale de impuestos, va a haber gente que paga más impuestos del UBI que recibe, va a haber gente que paga menos impuestos del UBI que recibe. Entonces, te divide a las personas en personas que cobran, o sea, más UBI del que pagan y viceversa. O sea, divide a gente que... O sea, básicamente... hay gente que tiene una ganancia neta y gente que tiene una pérdida. Pero hay gente que parasita a la otra mitad. O mitad, puede ser mucho menos. Inclusive puede ser el 90% viviendo del 10%. Te autoparasitas, ¿viste? Cobras el UBI, pero pagás los impuestos. Claro. Bueno, tal vez te quedan en la misma línea, ¿viste? Sí. Bueno, pero al mismo tiempo, esto de que sea universal, en parte es negativo para mucha gente, ¿no? O sea... Por ejemplo, para un borracho o alguien que es adicto al alcohol, probablemente no le juega a favor que sabe que puede tomar alcohol todos los días sin trabajar, ¿no? O sea, o trabajando al mínimo puede tomar todo el alcohol que quiera y seguir siendo borracho. O sea, es como, se entiende, ¿no? O es lo mismo con el fumador o el que se la pasa drogando todo el tiempo. Esto te juega en contra, porque es como, tu vicio lo tenés asegurado, ¿me entendés? Y probablemente le pase a muchas personas. Entonces, esto de la incondicionalidad pesa negativo en este lado. Y es algo importante, porque si tu vecino es borracho, vos sabés que él tiene alcohol, tiene para comprar alcohol siempre. O sea, otro lado negativo es probablemente lo que seguramente pase. Y de esto tenemos un episodio que hablamos sobre
consejos para un banquero central, cómo crear tu CBDC, algo por el estilo. Se lo recomendamos porque quedó bastante bueno. Creo que es el episodio número 36. Sí, mira cómo sabe el pibe. Es el UBI como una herramienta de control. Esto probablemente sea el ABC de lo que vaya a pasar, ¿no? Si van a poner un UBI no va a ser tan incondicional. O sea, va a ser, todos lo van a cobrar, pero van a haber ahí un par de controles indirectos, ¿viste? O sea, o te lo van a querer controlar de una forma indirecta. Y es básicamente una herramienta de control. O sea, si vos, por ejemplo, imagínate que vos sos, o alguien, ¿no? Vamos a decir una persona X, es un borracho que gracias al UBI, ¿no? Se mantiene y se da el vicio. Bueno, o sea, más vale que te portes bien con el gobierno. O sea, puedes ser lo borracho que quieras, pero hacele caso. Porque en cuanto te lo sacan, empezaste a temblar, digamos, ¿no? O alguien adicto al crack que lo compra gracias al UBI. En cuanto se lo sacan, cuando le jueguetean a sacarlo, empieza a temblar y empieza a hacer lo que dice, ¿no? O sea, si te dicen y matar a los ricos y te congelan el UBI, salís a matar. Porque es eso o no podés comprar tu droga, ¿me entendés? Estás totalmente atado. Eso es algo que muy probablemente pase. Directa o indirectamente te van a querer controlar con esto y te van a andar jugueteando. Tenés el último super refuerzo de la... sí. Del Ya coso. sabemos. Sí, sí o no. Bueno, y ahí tenés. ¿Te lo dan o no te lo dan? Porque es por el bien de todos, ¿no? Y como esto lo pagamos entre todos, más vale que lo tengas porque si no te lo saco. Esto va a ser la regla en todos lados. Sí, aparte, o sea, esto se puede combinar. Va a ser universal, pero condicionado con comportamiento, ¿no? No va a decir, no importa del género y raza que seas, pero más vale que te portes de determinada manera porque te lo saco. O te lo congelo, claro, o te lo reduzco. Yo lo que iba es que esto también se puede combinar con otras tecnologías. Por ejemplo, si el UBI no se paga en dinero en efectivo, que se pasa a cobrar por ventanilla o se retira de un cajero, sino que en realidad lo que ocurre es se envía una cuenta que tiene que ser exclusivamente digital y no es convertible a dinero en efectivo, ya automáticamente el Estado puede saber en qué se gasta el UBI de todo, básicamente, aunque inicialmente no te lo prohíban. Entonces, una cosa que pasa, una vez que hacen eso, es bueno, pueden empezar a decir, no, me parece que acá la gente está consumiendo demasiada carne, o tenemos que cumplir con los, entre comillas, objetivos del desarrollo sostenible, entonces hay que dejar de comer carne. Entonces, bueno, el UBI no se puede gastar en carne. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, la tarjeta alimentar en Argentina, que funciona como una especie de UBI, pero para comida, tiene restricciones. O sea, no puedes usarla para comprar alcohol, por ejemplo. Sí puedes usarla para comprar 15 kilos de dulce de leche y darle de comer dulce de leche a tus hijos todos los días, pero bueno, es una forma también como de incentivar, según ellos, la economía y que la gente pueda acceder a productos de primera necesidad como lo son la comida. Pero bueno, imagínate una tarjeta alimentar para lo que quieras inicialmente. Sí, sería una cosa así, que todos la tienen y para lo que quieras. También otro problema es que el hecho de que sirva como mecanismo de control se puede usar para otras cosas como controlarte. O sea, por ejemplo, un gobierno, supongamos que agarra un gobierno autoritario, ¿no? Ahí sí, literalmente empieza, o sea, a tales grupos étnicos, por ejemplo. O sea, nunca hay que olvidarnos que cuando vos le das un poder al Estado, él lo va a usar en contra. Y en el caso más extremo lo va a usar en contra de forma más extrema, ¿no? Pero supongamos Hitler, ¿qué te parece que hubiera hecho con los judíos y el UBI? Es lo primero que le sacaba. Lo primero que le sacaba. O los utilizaba para tener atados, ¿viste? No, venía a cobrarlo a tal lugar específico, en persona, ¿me entendés? Claro, o sea, probablemente se use para este tipo de cosas. Pero por suerte, tenemos una solución, ¿no? ¿Cuál será? Contame cuál es esa solución. O sea, no es otro UBI más grande. No. No es lo mismo, pero digitalizado. No es lo mismo, pero más blockchain. Es el efectivo electrónico de persona a persona, hoy llamado Bitcoin Cash. Básicamente es la solución superadora al dinero actual. Es la solución superadora a la CBDC. Es lo mejor del efectivo y lo mejor de lo digital, ¿no? Es una moneda de oro que se teletransporta.
pero está en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué creemos que es la solución superadora? Bueno, porque primero, cuando vos tenés la custodia, no la tiene otro. O sea, por ejemplo, si un UBI es con una CBDC, si vos tenés Bitcoin Cash, no te los pueden sacar, no te los pueden expropiar, salvo que lo tengas en un exchange, o sea, un nuevo banco, digamos, un neobanco. Ahí no te lo podrían expropiar, el efectivo electrónico. Y esto probablemente sea, tal vez la gente sí cobre el UBI como para figurar para el gobierno, pero después usa efectivo electrónico para transaccionar todo lo que no te permiten, que probablemente sea cada vez más. Pero básicamente el efectivo electrónico lo que te permite es un respaldo, ¿no? Es esta economía paralela, es la verdadera libertad de elección de lo que querés consumir, de lo que querés comprar, sin que sea a costa de otro, ¿no? Es como la diferencia entre derecho positivo y negativo, ¿viste? Claro, por otro lado, también al tener, o al una sociedad tener acceso a una moneda digital que no es controlable por ninguna entidad centralizada, no solamente se mantienen todos los beneficios del dinero digital, que son esta cuestión de la practicidad, lo puedes llevar en tu celular, lo puedes gastar en cualquier parte del mundo y lo puedes usar para lo que quieras, sino que además esto de la autocustodia impide el avance sobre los derechos individuales y la implementación de un UBI, porque por ejemplo una comunidad que pasa a utilizar Bitcoin Cash de forma cotidiana para sus transacciones y lo adopta como moneda de cambio, lo que va a terminar generando es que cualquier propuesta de UBI tenga que ser prácticamente una formalización de una caridad que va a ser efectivamente voluntaria, porque no puedes obligar a nadie a pagar el UBI. Nadie estaría hablando en contra de que, por ejemplo, personas con mayor poder adquisitivo donen voluntariamente a un fondo común entre el cual se reparta entre todos los ciudadanos, pero esto ya sería algo completamente distinto a lo que sería el UBI. O sea, por ejemplo, hoy en día Bill Gates o Elon Musk, que proponen, ¿no?, y se apoyan a favor o se ponen a favor del UBI, nada les impide donar parte de su riqueza actualmente para que se implemente esta idea, pero bueno, ellos quieren que sea mediante el Estado porque saben que implica mayores controles, mayores regulaciones y menos competencia porque hay menos empresas que pueden pagar los impuestos que se requieren para sostener ese UBI justamente. Pero bueno, esto va al margen. La cuestión es que, en definitiva, por otro lado tenés un dinero que es deflacionario, porque al no poder existir más de una determinada cantidad de unidades, eventualmente cada Bitcoin Cash va a ser más valioso, por lo tanto se mantiene esta propiedad del crecimiento económico que dice Anjo Bastos, que es el ahorro, es decir, se potencia el ahorro. Vos podés inclusive dedicarte a trabajar durante los primeros 15 años de tu vida, viviendo modestamente, ahorrando la mayor parte de tu salario, después podés no trabajar e incluso que tus ahorros se vayan acrecentando con el tiempo simplemente porque se aprecia la moneda. Entonces podés dedicarte a estudiar, cuidar a tus hijos, efectivamente logrando parte de los beneficios del UBI sin la necesidad de imponer este plan obligatorio que terminaría estando a merced de los políticos o de las decisiones que puede llegar a tomar un Estado. Sí, así que, bueno, chicos, coméntenos qué les pareció. Y bueno, vamos a hacer probablemente, no sé si una segunda parte de llamarlo, pero una parte específica, sobre todo respondiendo a las respuestas que te dan, a la redundancia, sobre cómo se paga esto, ¿no? O las distintas versiones del UBI, ¿no? El UBI cuadrático. Mentira. Así que bueno, ya saben que por favor suscríbanse, denle like, coméntenos. Y saben que nos pueden seguir en YouTube, Odyssey, Anchor, Spotify, Podcast, Google Podcast. Y no me olvidé nada, ¿no? Creo que Telegram. Telegram, Memo. Y bueno, eso es todo. y en Telegram. En Twitter, perdón. Twitter. Sí, en Twitter estamos en todas esas redes sociales. Igualmente tienen en la descripción todos los enlaces está todo en la descripción. A cuentas personales y también a las cuentas de la economía P2P. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este podcast y vamos a estar experimentando con nuevos formatos y nuevas formas de hacer podcast de acá en adelante con esta segunda mitad de los primeros 100 episodios. Así que bueno, quedamos hasta la próxima y nos vemos el viernes que viene con un nuevo episodio.
Hasta luego. Chau, chau.